En el siguiente video intentaremos resolver un ejercicio de funciones donde se nos pide analizar su continuidad en todo su dominio y sus asíntotas, encontrarlas. Por definición, tenemos que la función es continua en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 5, unido a desde el 5 hacia el infinito, ya que eso es lo que está definido y es una composición de funciones. Entonces falta analizar si es que es continua en el 5, ya que ahí cambia de definición y se podría indeterminar. Para eso, recordar que la continuidad en un determinado A que pertenece a R, es decir, un número real, debe cumplir que el límite cuando x tiende a ese A por la izquierda sea igual al límite cuando x tiende a por la derecha, igual a la función evaluada en ese punto, y todo esto debe ser un número real que pertenece, un número L que pertenece a los reales. Ver que si tenemos una recta y tenemos nuestro punto A, si x está a la derecha, se acerca por la derecha hacia A cuando x es mayor que A. Y si x es menor que A, se acerca por la izquierda. Por lo tanto, ya que 5 es el punto que estamos viendo si es que es continua, ya que en todo el resto de su dominio, en todos los reales, es continua, tenemos que primeramente calcular el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda. Eso pasa cuando nos encontramos en el primer tramo de la definición, es decir, en x menos 5 menos x en raíz dividido en 4. Como no hay manera de que se indetermine esta función con el 5, podemos calcular al tiro. Entonces nos queda 5 menos x cuando x tiende a 5 es 0, raíz de 0 es 0, está dentro de los reales, así que no hay conflicto. X lo reemplazamos por 5, nos queda 5 cuartos. Ahora, cuando x tiende a 5 por la derecha, es decir, cuando x es mayor que 5. Y eso se da en el caso que tenemos acá, que es x cuadrado menos 9 menos 4, x cuadrado menos 9 en raíz, dividido en x menos 5. Notamos que en 5 el denominador se va a 0, por lo tanto se indetermina, y en ese caso se iría a infinito, a menos que tengamos una forma de deshacernos de este x,5 sin modificar la parte interna del límite, y eso se puede hacer multiplicando por un 1 conveniente. En este caso, arriba tenemos raíz de x cuadrado menos 9 menos 4. Esto lo podemos convertir en una suma por su diferencia, es decir, multiplicamos por x cuadrado menos 9 más 4, raíz de x cuadrado menos 9 más 4, y así como es suma por su diferencia, se va la raíz, esta se eleva a 2, y como no podemos simplemente multiplicar por este número, tenemos que dividir por el mismo, ya que así es un inverso multiplicativo, y un inverso por un número es un neutro, por lo tanto está multiplicado por 1, es decir, no se modifica la parte interna del límite. Si calculamos, esto nos queda entonces la raíz de x cuadrado menos 9 al cuadrado es x cuadrado menos 9 menos el segundo dígito al cuadrado, es decir, menos 16,
dividido en x menos 5 por raíz de x cuadrado menos 9 más 4. Todo esto el límite cuando x tiende a 5. Por la derecha. Entonces esto nos queda x cuadrado menos 25 dividido en x menos 5 multiplicado por x cuadrado menos 9 más 4. Este x cuadrado menos 25 se puede escribir como x menos 5 por x más 5, ya que es una suma por su diferencia. Entonces, esto lo podemos seguir escribiendo como límite cuando x tiende a 5 por la derecha. Tenemos x menos 5 arriba y abajo, por lo tanto son inversos, se multiplican y queda el neutro, que es 1, es decir, se pueden desaparecer, por decirlo de una manera, y arriba nos queda entonces x más 5 y abajo simplemente nos queda x cuadrado menos 9 más 4. En este momento notamos que si reemplazamos por 5 no se indetermina la función, ya que x al cuadrado es 25, 5 al cuadrado es 25, menos 9 son 16, por lo tanto no hay manera de que se indetermine, entonces podemos reemplazar inmediatamente por el 5, nos queda x, que lo reemplazamos por 5, más 5, o sea 10, dividido por, como acabo de decir, esto es raíz de 16, que es 4, más 4 es 8, por lo tanto es 5 cuartos. Los límites tanto por la izquierda y por la derecha coinciden. Y la función evaluada en nuestro punto crítico, que es el 5 en este caso, es lo mismo que hicimos aquí cuando límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, que reemplazamos inmediatamente. Esta parte, como dice menor o igual, es la que contempla que la función puede ser evaluada en este punto, por lo tanto queda 5 cuartos. Es decir, es continua esta función en todo su dominio. Ahora hay que encontrar las asíntotas. Primeramente, las asíntotas verticales se encuentran cuando a determinado punto, cualquier determinado punto, se encuentran cuando el límite, cuando x tiende a ese punto, tanto como por la derecha como por la izquierda, tienden a más o menos infinito, cualquiera de los dos. Y acabamos de analizar que es continua en este punto, es decir, cuando x tiende a por la izquierda, es decir, a 5, o por la derecha, es un número real que evaluamos en 5 cuartos, por lo tanto no existen en este caso asíntotas verticales. Entonces directamente vamos a analizar las asíntotas horizontales. Para analizar las asíntotas horizontales tenemos que evaluar x cuando tiende a más o menos infinito, y esto debe dar un número real, L o M, o cualquier número real. Esto quiere decir que si x tiende a infinito por la derecha y da un real, esa es la asíntota horizontal. Y si límite cuando x tiende a infinito por la izquierda da un número, puede ser igual a m o distinto, tendría asíntota horizontal cuando x se acerca a infinito por la izquierda. No es necesario que sean los dos. Cualquiera de los dos sería una asíntota horizontal. Entonces analizamos qué pasa cuando límite de x cuando tiende a infinito por la izquierda. Esto se da cuando
en el primer tramo, ya que aquí estamos considerando los números menores o iguales que 5. Es decir, ¿qué pasa cuando x tiende a infinito? De x menos 5, raíz de 5 menos x dividido en 4. Esto lo podemos separar, ya que es una división, es una suma en el numerador, o en este caso una resta. Entonces nos queda, podemos anotarlo como límite cuando x tiende a menos infinito de x dividido en 4 menos raíz de 5 menos x dividido en 4. Cuando x tiende a infinito, x está en el numerador, por lo tanto tiende a menos infinito. Y aquí cuando x tiende a infinito, menos por menos es más, esto tiende a más infinito. Y como está negativo, queda menos infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a infinito por la izquierda es menos infinito, por lo tanto en ese caso no existe una asíntota horizontal. Sin embargo, podría existir una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Como dije, tiene que ser uno de los dos, no ambos. Entonces, escribimos x cuadrado menos 9, ya que aquí son los mayores que 5, ya que x tiende a más infinito, menos 4 dividido por x menos 5. Esto lo podemos factorizar como por una x, arriba y abajo. Es decir, escribimos una x y dentro de la raíz esta entra como x cuadrado. Entonces aquí nos queda un 1 menos 9 dividido en x cuadrado menos 4 dividido en x. Ya que aquí está el 4 solo, como lo estamos multiplicando, tenemos que dividirlo. Abajo hacemos lo mismo, x por 1 menos 5 dividido en x, por distributividad. Como factorizamos arriba y abajo por x, estos pueden desaparecer ya que se van a 1. Nos queda límite cuando x tiende a más infinito, 9 partido por x cuadrado, cuando x tiende a infinito, el denominador se va a infinito, por lo tanto esto se va a 0. Lo mismo pasa con 4 dividido en x, cuando se va a infinito, el denominador, el número se va a 0. Y lo mismo pasa con 5 dividido por x. Por lo tanto nos quedaría raíz de 1 dividido en 1, raíz de 1 en 1 es 1, dividido en 1 es 1. Por lo tanto, sí existiría una asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y esa es 1. Entonces, asíntota horizontal es igual a y es igual a 1, ya que como es horizontal tiene que ser un número en y, en el eje y del plano cartesiano. Para obtener las asíntotas oblicuas son en el fondo una recta. La recta tiene la forma mx más n, donde m es la pendiente y n es el número en el eje y donde corta la recta. Es decir, si tenemos cualquier recta, corta en un determinado n, siendo este el y este el x.
m representa la pendiente de la recta, o sea, es decir, la inclinación de esta recta, y esto para las asíntotas oblicuas se calcula como límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función f de x dividido en x. Y como ya obtuvimos que la asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito es y igual a 1, no puede existir una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito. Si existe una asíntota horizontal, cuando x tiende a más o menos infinito, no existe asíntotas horizontales en ese mismo intervalo, es decir, cuando x tiende a más o menos infinito o a ambos. Por lo tanto, solo queda comprobar si existen asíntotas horizontales, oblicuas, perdón, cuando x tiende a menos infinito. Entonces, primeramente, veremos la recta, si es que existe, de esta asíntota, es decir, de la recta. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de f de x dividido en x, es decir, x menos 5 menos x dividido en 4 por x, ya que nos pide dividir por x. Podemos hacer lo mismo de antes y factorizar por x. Entonces nos queda 1 menos raíz de, como es raíz, entra cuadrada la x, entonces queda dividido por x, 5 dividido por x cuadrado, menos 1 dividido por x, ya que como la raíz entra cuadrada, el inverso sería x cuadrado, x elevado a menos 2, por lo tanto se escribe de esa manera. Y como ya está la x y es cuadrada y pasa y tenemos que dividirla ya que la multiplicamos, entonces queda simplemente abajo, ya que hay que dividirla por el x cuadrado debido a la raíz. Y aquí simplemente queda 4. Los x son inversos multiplicativos, forman un neutro que es el 1, entonces queda igual. Entonces límite, cuando x tiende a menos infinito, de esta función es el numerador del 5 es x cuadrado. Cuando x tiende a menos infinito, esto tiende a 0. A más o menos infinito siempre va a tender a 0. Y aquí pasa lo mismo. Está en el numerador, como tiende a infinito, se va a 0. La raíz de 0 sí existe y es 0. Entonces nos queda simplemente que el límite de f de x dividido en x cuando x tiende a menos infinito es 1/4. Eso significa que nuestra pendiente sería 1/4. Sin embargo, nos queda ver la n, es decir, dónde corta en el eje y para ver si realmente existe esta asíntota. Entonces, tenemos que nos dice que es límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos mx, es decir, menos nuestra pendiente por x. Entonces nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de la función que estamos evaluando, es decir, x menos raíz de 5 menos x dividido en 4, porque es solo la función en este caso, no es dividido por x como en el caso de la pendiente. Esta función ya la escribimos delante como, ya que es una resta de numerador con denominador común, entonces podemos escribirla como x cuartos menos 5 menos x dividido en 4, y tenemos que restar mx. M es 1/4
Por lo tanto nos queda 1/4 de x. Y esto es igual que, pasa restando, esto es igual que x cuartos. Entonces nos queda el límite, estos son inversos aditivos, por lo tanto se van a 0. Nos queda límite cuando x tiende a menos infinito de menos raíz de 5 menos x dividido en 4. Menos por menos es más, es decir, la raíz se va a infinito. Es decir, la n sería infinito, por lo tanto, no existiría asíntota oblicua, ya que cualquier recta, pase por muy abajo o muy arriba, siempre va a cortar al eje x, debido a que es una recta. Entonces, como aquí nos está diciendo que no lo hace, ya que lo haría en el infinito, es decir, en un número irracional, o un número que no existe realmente en los reales, significa que no existe asíntota oblicua. Esta función solamente tendría una asíntota horizontal en el y igual a 1 cuando x tiende a más infinito.